Está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada esta tarde a la senadora Josefina Vázquez Mota, porque la senadora está proponiendo reformas a la Ley General de Salud para que en caso de pandemias, epidemias o cualquier otra emergencia, pues haya prioridad en la vacunación para niñas, niños y adolescentes. Senadora, gracias por tomarme la llamada. Buena tarde y buen año. Muy buenas tardes, igualmente deseo lo mejor realmente a todas las familias que nos acompañan. Les mando un abrazo muy fuerte y agradezco mucho este espacio dedicado a las niñas y a los niños de nuestro país. En efecto, pues todos hemos enfrentado esta pandemia que ha cobrado miles y miles de vidas en nuestro país y recordaremos todas y todos quienes esta tarde pues nos acompañamos que al principio de la pandemia el encargado justamente de conducir esta pandemia, pues afirmaba a diestra y siniestra que las niñas y los niños no se contagiaban. Muy pronto descubrimos que esta era una muy grave, de terribles consecuencias, porque por supuesto que las niñas y los niños no solamente se contagian, sino también mueren y están muriendo por COVID en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Y a raíz de esta, de esta experiencia y enfrentar una pandemia que al principio consideramos duraría muy poco tiempo y que sigue presente y que siguen otras variantes con contagios muy altos, he presentado esta iniciativa justo para cambiar el marco legal y para que frente a cualquier caso de pandemias o cualquier otra emergencia, niñas y niños sean prioritarios. En el caso de COVID, estoy proponiendo que sean incluidos de manera urgente en el cuadro de vacunación. ¿Desde qué año, senadora? A partir de los 5 años de edad, como está sucediendo en más de 30 países del mundo. Voy a mencionar solamente algunos que están vacunando, ya no solamente en primera dosis, sino en segunda dosis incluso, a niñas y niños a partir de 5 años. Es el caso de España, Dinamarca, Francia, Chile, Uruguay, Cuba, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes, Canadá, solo por mencionar algunos de estos países. Y en México seguimos escuchando de manera trágica que niñas y niños de 5 a 12 años de edad no se van a considerar en el cuadro básico de vacunación porque se insiste en que las niñas y los niños o no necesitan la vacuna o no se contagian o no están en riesgo de morir, cuando realmente los científicos de veras, los que sí saben y los que honran la ciencia y no cualquier otro tipo de interés, como ha venido sucediendo desafortunadamente, cobrando muchas vidas en nuestro país, afirma, por ejemplo, el doctor Félix Drestel, virólogo y profesor de la Universidad de Berlín, señala que es urgente vacunar a niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad. Algunas de las razones es que ellas y ellos pueden infectar a adultos en grupos de riesgo, por ejemplo, las abuelitas, los abuelitos, las mamás, los papás, porque se contagian, porque contagian también, y también la evidencia demuestra, de acuerdo a los científicos, que la vacuna es bastante bien aceptada por el cuerpo de las niñas y de los niños. En Estados Unidos han vacunado ya a más de 2 millones de niñas y niños entre 5 y 11 años de edad con la vacuna Pfizer, y esta vacunación sigue creciendo. El día de ayer solo en Estados Unidos se registró 1 millón de contagios de la nueva variante, no por supuesto de la población en general, pero en esta población en general están incluidas niñas y niños. Y aquí en México escuchamos al señor Gatell decir que por cada niña o niño vacunado se le está quitando la oportunidad a un adulto, en lugar de reconocer que la vacuna salva vidas y que es un derecho de niñas y niños tener esta vacuna en nuestro país. Durante muchos años México fue considerado un referente en cuanto a la vacunación se refiere, senadora.
Incluso hemos pues leído, hemos seguido información científica en el sentido de que muchas de las vacunas que antes se ponían o de la cantidad de niños y niñas vacunados contra algunos padecimientos, pues ahora no están recibiendo el biológico todavía en las cantidades que se hacía antes, y esto pues nos alerta porque puede venir, por ejemplo, alguna ola de algunos padecimientos precisamente para los que las vacunas representaron en muchas generaciones la inmunidad. Totalmente de acuerdo, incluso en el cuadro básico de vacunación, sin ni siquiera considerar la vacuna contra el COVID, que insisto es un derecho a la vida de nuestras niñas y niños, no se han completado los cuadros básicos de vacunación, o porque las vacunas están escasas, o porque estas vacunas, ante la imposibilidad de que se apliquen a tiempo, pierden también su eficiencia y su eficacia. Es más, han regresado enfermedades que se consideraban ya erradicadas en nuestro país, justamente por no tener el cuadro de vacunación. En el Senado de la República hemos impulsado y acompañado iniciativas que los padres de familia que se resistan a vacunar a las niñas y a los niños deben de contar con la aprobación de médicos y que no van a tener derecho, por ejemplo, a inscripción a la escuela si de manera caprichosa deciden no vacunar a sus hijos, porque les están quitando el derecho a la vida y el derecho a la salud. Pero conozco cientos de casos de mamás y papás desesperados, de abuelitas y abuelitos desesperados buscando la vacuna para niñas y niños y no la pueden encontrar. Vacunas que, como bien señala, éramos un ejemplo en el mundo entero de los cuadros básicos de vacunación en nuestro país. En el caso de COVID, no solamente en Estados Unidos, en España, por ejemplo, ya se vacunaron más de 3 millones de niñas y niños menores a 12 años de edad, y en nuestro país, de acuerdo a las cifras oficiales, que pues desafortunadamente son muy menores a las reales, se reconocen que más de 150,000 niñas y niños ya se han infectado por COVID y por supuesto han muerto cientos de niñas y niños en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud está a favor de vacunar a las niñas y a los niños en el mundo, y en el mundo entero ya el 30% de niñas y niños tienen al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Y en nuestro país hay una resistencia total a otorgar y reconocer este derecho a las niñas y a los niños. Y una vez más vemos el desprecio a la niñez de nuestro país, que no se considera sujeta a derechos. La verdad es que estamos sumamente preocupados, nos manifestamos, y me atrevo a decirlo en plural, porque somos muchas las senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios que estamos abogando y luchando porque esta vacuna se aplique con emergencia a niñas y niños a partir de los 5 años de edad, y abogar por estos derechos y a defenderlos. Las niñas y los niños tal vez no tengan la voz y no van a votar a las urnas, pero tienen el derecho a vivir. Y sé que las mamás y los papás que me están escuchando, que las maestras y los maestros estarán de acuerdo con esto, no porque lo dice un senador o una senadora de la República, sino porque lo dice la ciencia y porque en el mundo entero están siendo prioritarias las vacunas a niñas y niños de nuestro país, están siendo totalmente despreciados. Entonces seguiremos luchando por este derecho a la salud y por este derecho a la vida, y aquí en México se han vacunado niñas y niños no de estas edades, después de los 12 años de edad, y muchos de ellos a través de un amparo. Entonces es urgente que se incorporen como un derecho a la vida y a la salud, y no cuando sea demasiado tarde, o cuando los hospitales vuelvan a estar saturados, o cuando en una familia se pierda la vida de una niña y de un niño que debe defenderse y que debe evitarse, no solamente que se enferme, sino que pierda incluso la vida frente a esta pandemia. Por eso quiero agradecer este espacio tan importante y pedirle que nos siga abriendo el espacio para escuchar las voces de las niñas y de los niños y también sus derechos. Le agradezco mucho, senadora, que me haya tomado la llamada esta tarde. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes, gracias. Es la senadora Josefina Vázquez Mota. Pausa, volvemos.